tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos en este segundo bloque del foro. Vamos a dar inicio a la segunda conferencia magistral titulada La UNAM frente a los desafíos del milenio, a cargo del ponente Dr. Felipe Tirado Segura. Me permitiré leer la reseña curricular del Dr. Felipe. Profesor titular C de tiempo completo de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM, licenciado en Psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM, maestro en Psicología Educativa, doctor en Educación por Programa Interinstitucional coordinado por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. En 1971 inició su desempeño como ayudante de investigación en la Facultad de Psicología de la UNAM. En el 76 ingresó a la entonces Escuela Nacional de Estudios Profesionales Iztacala, ejerciendo docencia e investigación en el área de psicología educativa. A partir de 1984 se incorporó como investigador a la División de Investigación y Posgrado de la FES Iztacala, donde ha concluido y publicado más de 150 trabajos y cuenta con 12 desarrollos tecnológicos. Ha participado exponiendo sus trabajos en alrededor de 220 eventos académicos nacionales y 60 internacionales. Pertenece a 12 sociedades académicas y ha participado en múltiples cuerpos colegiados de evaluación y asesoría. El doctor también ha impartido cursos por invitación en diferentes instituciones, como la Universidad Autónoma de Baja California, la Secretaría de Educación del Estado de Michoacán, el Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México, la Universidad Autónoma de Sinaloa y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, además de la Universidad de San Paulo, Brasil, entre otras. Entre los cargos y reconocimientos que ha recibido se pueden señalar: presidente del Colegio de Psicología, reconocimiento al mérito por Instituto Cultural Cabañas, jefe del Departamento de Estudios de Posgrado, coordinador de asesores de la Subsecretaría de Educación Básica de la SEP, miembro de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Pediatría, director de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala del 95 al 99 y del 99 al 2003. Miembro de la cartera de evaluadores de CONACYT, presidente del Consejo Técnico del Examen Nacional de Ingreso a la Educación Media Superior, miembro del Comité Académico del Programa de Maestría y Doctorado en Psicología de la UNAM, secretario general del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, consejero técnico del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y secretario del Consejo Directivo de la Academia Mexicana de Ciencias y miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM. Les pido recibamos con un fuerte aplauso al doctor Felipe Tirado Segura. Bueno, primero muchas gracias por su asistencia. Me siento muy honrado de que estén ustedes aquí y pues siempre entusiasma mucho que la universidad nos convoque a tareas de reflexión y que haya audiencia. A veces no hay casi audiencia, entonces es muy gratificante ver en horas tan incómodas como las 2:30 de la tarde ver un auditorio con una presencia y de personalidades como ustedes, que me da mucho gusto. Y obviamente, pues la esencia de la universidad es la reflexión, el desarrollo del conocimiento, la investigación, ir tratando de construir el porvenir, el futuro, los desafíos enormes del futuro. Y en este ejercicio pues nos convoca a un diálogo que abriremos para crear una reflexión colectiva. Yo respondí a la convocatoria del evento, que es muy, digamos, genera un reto importante de reflexión, que es, digamos, qué tiene que hacer la UNAM ante el mundo global y cómo puede ser sustentable ante este mundo tan difícil que nos toca vivir. Entonces yo titulé mi exposición La UNAM frente a los desafíos del milenio. Que este milenio, que obviamente cada vez es una turbina de transformaciones y cada vez más aceleradas y a veces más difíciles de pensar cómo vamos a afrontar los tiempos futuros.
Entonces, bueno, es un conjunto de reflexiones que se disparan a través de precisamente esta convocatoria de pensar en la UNAM y el mundo global. Y después, haciendo la presentación, termina uno reconociendo que regresa quizás a los puntos comunes que uno ha ido construyendo en la reflexión de lo que ha sido el desarrollo de lo que yo he estado trabajando, la psicología educativa. Entonces, termino posicionado en la psicología educativa. El desafío de la UNAM es una institución educativa por esencia, probablemente sea su primera obligación la formación, la educación, sin desconocer la investigación y la difusión de la cultura, pero sin duda la obligación de la universidad como institución educativa es de primera relevancia. Entonces, me concentro en ello y para mí es cómodo porque me he dedicado durante 40 años a pensar y a desarrollarme en el mundo de la psicología educativa. Yo creo que es una disciplina que por esencia también está metida en los procesos educativos, responde a conceptos centrales de la vida educativa: el aprendizaje, el pensamiento, la motivación. Son núcleos conceptuales fundamentales en cualquier proceso educativo. Entonces, la psicología tiene una presencia y para mí es cómodo hablar de la UNAM como institución educativa y sus desafíos. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son las tendencias en la formación universitaria propias del siglo XXI? Yo diría que aquí generan unas paradojas muy interesantes de los tiempos contemporáneos, que son y que arman el sentido de una complejidad, que es: el mundo se diversifica y se homogeniza. Pues vamos caminando en los dos sentidos, ¿no? Entonces, por un lado nos hacemos muy distintos unos a otros, y todo este posmodernismo donde nos aislamos y cada uno va construyendo y nos vamos hiperespecializando y teniendo diálogos casi que no nos entienden más que otros 2 o 3 colegas de nuestras puntualidades. Y por otro lado nos vamos homogenizando, ¿no? Todos vamos a McDonald's, usamos tenis, nos ponemos playeras y jeans, aquí o en Suecia o en China, y parecemos los mismos, pero somos muy distintos. Entonces, yo creo que este dilema es muy interesante porque genera una dialéctica entre diversidad y homogeneidad, ¿no? Entonces, en la diversidad, pues la diferenciación, la especialidad, las identidades, los nuevos desarrollos culturales, cómo se vienen desplegando, digamos, toda la instrumentación tecnológica, que sin duda hablaré de ella porque está transformando fenomenalmente nuestras vidas. Quizás los psicólogos sabemos que uno de los aspectos más difíciles de transformar son los hábitos de vida. Los hábitos de vida, la gente se habitúa y es donde se desarrolla la vida cotidiana, pero las nuevas tecnologías nos están transformando a velocidades extraordinarias y creando patrones de comportamiento jamás vistos, ¿no? El WhatsApp, ¿no? Viene uno en el metro y ve uno cómo la gente está hablando con cientos de gentes, ¿no? Yo veía ahorita en el metro como una persona ojeaba sus cientos de WhatsApps y escogía de repente uno y le volvía a ojear a sus cientos y escogía otro y Digo, es un comportamiento que jamás lo hubiéramos visto hace quizás 5 años. Así de lejos tendríamos que ir para pensar, eso ni existía. Y va transformando, las relaciones familiares se han transformado gracias a esos aparatitos, gracias o por desgracia, porque también muchas veces es para desgracia, desafortunadamente. Entonces, bueno, esa es la famosa diversidad. Y por otro lado les decía estas otras pautas de la homogeneidad, ¿no? Donde las pautas culturales propias de la globalización, usar WhatsApp. Ahí vemos, sí, aquí en China, todos andamos con el WhatsApp y todos andamos con los teléfonos celulares. En ese sentido nos uniformiza, nos hace iguales, aunque somos profundamente diferentes. Entonces está esta dialéctica de dos cosas. La que sigue, por favor.
La universidad no se puede abstraer a la globalización. Ese sería el primer reto que creo que la universidad tiene que entender, que está metida en el mundo global y que retraerse es perder, digamos, el contexto que estamos viviendo. No nos podemos abstraer. Aún con las enormes tentaciones de regresar a los nacionalismos de antaño, quizás poniendo como el mejor ejemplo al señor Trump, ¿no?, que regresa a estos de cerrar sus fronteras y primero los americanos. En México tampoco estamos tan lejos, con nuestro nuevo presidente también como que camina hacia esto de cerremos estos nacionalismos, ¿no? Pero yo creo que no hay reversa. Yo creo que el mundo globalizado, sobre todo por la conexión tecnológica, no es pregunta, no es quieres o no. O sea, no vamos a convencer a la gente, ya no uses el celular, lo vas a seguir usando. Entonces eso no es pregunta, es una nueva realidad. Se ha transformado nuestra realidad y se ha globalizado, y estamos tan cerca con un profesor en China o en Francia o en Brasil que como el vecino del cubículo, porque con nuestros aparatitos logramos intercomunicación tan expedita con uno como con el otro. Entonces yo creo que la globalización es un fenómeno, ¿no?, fundamental, y esto hace pensar que la educación sin fronteras sigue avanzando. Y ahí viene un punto que es la movilidad. Entonces, la movilidad es un tema, la universidad lo ha recogido, pero México está muy lejos todavía. Esos yo creo que son los desafíos de la universidad. La universidad es una institución bastante aletargada para irse moviendo y alcanzar el mundo contemporáneo. Entonces la movilidad, por ejemplo, la Unión Europea hizo su programa Erasmus y tiene una movilidad de decenas de miles de estudiantes de España, se van al norte, de Suecia se vienen a España, a Italia. Entonces están con todo lo que significa la inmersión cultural. O sea, llegar y vivir en Estocolmo, un señor digamos, de Andalucía, de Badajoz, que llega ahí, es una transformación fenomenal la inmersión cultural que puede recibir, igual el sueco si se va a Badajoz. Entonces la movilidad genera transformaciones muy profundas, y como les digo, el programa Erasmus, las becas Erasmus en la Unión Europea son un ejemplo de promover la movilidad. En México la hay, pero somos casi ni siquiera la movilidad nacional, ¿no? Casi ni siquiera, digamos, nuestros estudiantes, que digamos un estudiante de Ciudad de México que ha vivido solo la Ciudad de México se vaya a Tijuana. Bueno, pues Tijuana es una realidad muy particular, esa frontera atravesada por varios millones de personas al año, la frontera más atravesada en el mundo. Es una frontera muy peculiar, y uno aprende extraordinariamente en estos intercambios de la movilidad. Hay empresas que la movilidad la consideran esencial y dicen: en mi personal tiene que haber por lo menos 30% de extranjeros, porque un extranjero llega y enriquece con la diversidad. Pues la diversidad es riqueza, y lo tienen clarísimo. Entonces, yo creo que ahí es un desafío que tiene la universidad. Y bueno, la movilidad física es muy costosa, efectivamente. Digamos que un estudiante vaya a París o vaya a Moscú, resulta muy costoso, no solamente por la transportación, sino el hospedaje y todo lo que implica, es muy costoso. Pero la movilidad, digamos, vía electrónica, internet, es muy barata y abre enormes posibilidades. Y bueno, ahí estaría en principio la diversidad. En la diversidad está la riqueza. Aprendemos de nuestras diferencias, incluida la diversidad cultural. La que sigue, por favor. Entonces aquí
como yo decía, la movilidad tanto nacional como internacional. Yo tuve oportunidad de estar en este congreso que se cita ahí, ese congreso que se hizo en Rusia, y me llamó mucho la atención que los ponentes principales, o sea, lo que a los rusos, obviamente eran los ponentes que trajeron con gastos pagados, que probablemente los traen en first class, ¿no? De los aviones y los meten en los mejores, o sea, traer a sus ponentes estrellas, y los ponentes estrellas eran la internacionalización de la educación. A mí me llamó mucho la atención. Además, ponentes que hicieron una crítica feroz al sistema ruso de internacionalización. Pues dijo usted, lo único que están siguiendo son los rankings. Lo único que quieren son los puntitos de las palomitas que les den posición para rankear alto. No han entendido lo que es la internacionalización. A mí me sorprendió el desafío de estos ponentes frente a los rusos, decírselos así, y los rusos dijeron, pues la verdad es cierto. Entonces, aquí se hace muy interesante porque son especialistas en internacionalización. Y bueno, cuando hablaba de los rankings y que eso era lo que las universidades se preocupaban, pues yo con conciencia crítica decía, bueno, en la UNAM medio somos así también. También andamos queriendo tener simplemente datos que nos permitan rankear alto y decir, estamos internacionalizados. Y entonces ellos empezaron a plantear las tesis de la internacionalización de la educación, y sí es donde uno dice, hay grandes desafíos para la universidad, el tomar las pautas de una verdadera internacionalización, crear comunidades internacionales, crear comunidades de aprendizaje e investigación internacionalizadas. Y sí, yo creo que ahí está el gran desafío, y para allá creo que tenemos que ir, y yo creo que la UNAM debe de crear formas, procesos formativos que lleven a sus comunidades de estudiantes a crear las bases para poder internacionalizar el ejercicio de la práctica profesional, pensando en el estudiante universitario de licenciatura, que está formándose para tener competencias de práctica profesional en un mundo intensamente competido. Y creo yo que en buena formulación está en la internacionalización. Por ejemplo, me llama la atención porque también he tenido contacto con este consorcio de universidades, la Laureate International University. Es una empresa gigantesca, por ahí creo que pongo el número de estudiantes que tiene, 1 millón de estudiantes. Nosotros decimos la UNAM es un monstruo de 300,000 estudiantes. Bueno, no somos ni la tercera parte de esa cosa. Claro, esta cosa es un consorcio que está comprando universidades en el mundo. La Universidad del Valle de México es la que compró. Atrás de la Universidad del Valle de México está eso. Es el consorcio que dijo, agarro la clientela que ya tiene la Universidad del Valle de México y empiezo a desarrollar mis estrategias de educación internacional. Y obviamente son redes de universidades, ya no redes de personas ni de investigadores, son redes de universidades interactuando, que claro, les da unas potencialidades extraordinarias. Un alumno le dicen, ¿quieres ir a hacer una práctica a China sobre psicología, digamos, tanatología? ¿Te interesan las prácticas de cómo desarrollar el buen morir? Ahora que los psicólogos están entrando en el tema, pues hay una universidad china que ha trabajado el tema hace 20 años, y recogió las tradiciones de la China milenaria. ¿No te interesaría ir? No, pues sí, quiero saber qué han hecho los chinos y después de 5,000 años de consejos, ¿en qué van? Entonces, digamos, esta universidad a mí me impresionó cómo está aprovechando precisamente el construir estas redes internacionales de universidades y vincularlas, ¿no? Claro, lo veo un desafío a la UNAM. Es con la que vamos a competir, es con la que estamos compitiendo, es la que tenemos compitiendo. Universidad del Valle de México es una sucursal de eso.
es con lo que estamos compitiendo. Entonces, digamos, todo esto genera, pues claro, grandes desafíos para la UNAM, ¿no? Obviamente tienen estos famosos MOOCs, ¿no? Estos cursos abiertos, ¿no? Nunca concebidos, ¿no? Donde un profesor tiene 250,000 alumnos, dice, ¿pero qué es esto? ¿Cómo es posible? Sí, tengo 250,000 alumnos en todo el mundo que se conectan, yo en mi clase, y los que quieran tener un tutor particular y quieran tomar exámenes y ser acreditados por mi Universidad de Harvard, pues simplemente que se inscriban. Ahí sí me vas a pagar los 5,000 o 10,000 dólares que te voy a cobrar, pero te voy a poner un tutor para que siga el curso de tu formación, para asesorarte muy bien, y te voy a generar el crédito curricular con el membrete de mi institución, de que efectivamente lograste las competencias que exigía el curso que dio ese señor que es premio Nobel. Y es lo que hacen. Esos son los desafíos de la UNAM. Tenemos que competir contra eso, porque el señor premio Nobel pues es el experto de expertos en el tema que expone. Entonces, bueno, esos son los grandes desafíos. Luego viene el trabajo internacional en equipo, que es finalmente al que yo voy a llegar y que creo que por ahí sí podemos nosotros construir alternativas educativas. Entonces ellos lo generan mucho, y este famoso intercambio. La que sigue, por favor. Un tema que casi todos en México estamos muy familiarizados, que son el famoso examen PISA, que hace la OCDE, y es muy famoso porque en México ha ocupado la presencia de los periódicos y noticiarios en primera columna los resultados PISA, ¿no? A tal extremo que el presidente Calderón terminó por definir el plan de desarrollo institucional de la educación en México, que el puntaje subiera 8 o 10 puntos en PISA. Entonces los profesores se pusieron a enseñar a cómo resolver la prueba PISA, y entonces ya la educación se volvió cómo contestar un cuestionario. A ese nivel de absurdo llegamos. Pero sin duda esto de las competencias globales que ha tomado PISA como pauta, que fue ante la discusión de pues qué currículum podemos utilizar, el francés, el alemán, el italiano, el chino, el mexicano, y dijeron pues no, cada país tiene su currículum. Lo que sí es que en el mundo hay formas de vivir en el mundo contemporáneo que pueden ser más exitosas que otras. ¿Por qué no evaluamos eso, las competencias, para desarrollarse en un mundo globalizado? Aquí o allá o en donde sea. Y es como PISA terminó, digamos, pautando el examen, y obviamente ha tenido una presencia y un impacto en los procesos educativos y en la planeación educativa de muchos países. Yo creo que una de las transformaciones a las que vamos, y que la UNAM desafortunadamente va muy retrasada, pero muy retrasada, aunque ya con el doctor Francisco Barnés estaba delineada la reforma para transformar el proceso formativo en la UNAM, que es generemos competencias genéricas, no hagamos especialistas en las licenciaturas, mejor dotémoslos de capacidades para desarrollarse y desarrollar sus competencias epistémicas, de construcción de conocimiento. Los problemas son muy diferentes. Cada vez estamos viendo que cambia a una velocidad extraordinaria la vida, y están entrenando a una gente para resolver un problema. Cuando él ya entra al ejercicio profesional, a lo mejor ese problema ya ni es problema, ya ni existe, porque así están las velocidades de la transformación. Entonces, ¿por qué no enseñamos competencias genéricas? Ya les decía, el doctor Barnés tenía la reforma. Se le ocurrió que primero hagamos lo de las cuotas y después bueno, con las cuotas ahí quedó. Todo se fue, por desgracia, ahí quedó, porque si hemos pasado esa reforma, y la UNAM sigue insistiendo en hacer carreras
de una puntualidad que dice uno, pero ¿cómo, hombre? El manejo de archivos del siglo XVIII, la licenciatura en eso, no, hombre. Por ahí está una en Morelia, no está tan puntualizada como lo que estoy diciendo, pero no está tan lejos de ser una hiperespecialización. Entonces yo creo que lo que necesitamos es romper estos digamos, armazones disciplinarios, ¿no? Y entrar a concepciones más abiertas, más transdisciplinarias, de interconexión de conocimiento, y dejarnos de estas visiones muy disciplinarias. Yo diría que son como estancos históricos, ¿no? Y que son como las fronteras políticas, ¿sabes? Se dibuja Michoacán es de aquí para acá y viene un movimiento político-social y bueno, ya no, mejor desde este río para allá, porque efectivamente estos señores están muy enojados en total, se van rehaciendo. Entonces yo creo que a las disciplinas les pasa lo mismo, se van rehaciendo, ¿no? Digamos, la psicología tiene este híbrido de las neurociencias, ¿no? Y que nos están comiendo, ¿no? El desarrollo de las neurociencias es impresionante, la fortaleza con que se están desarrollando. Entonces, ¿y qué son las neurociencias? Psicología o biología o medicina, neurología, pues es un combinado de mejor rompamos estos estancos disciplinarios de quererlo meter en un corset y veámoslo en una forma más abierta. Yo creo que ese es un desafío para la UNAM. Siento, como les digo, somos una institución muy grande, una institución muy compleja, una institución con una gran historia y nos hace difíciles ir alcanzando esta modernidad. La que sigue, por favor. Bueno, yo creo que la UNAM tiene dos compromisos esenciales. Uno es el acceso a la educación. Y ese compromiso ha sido muy difícil de sortear, nos ha costado muchísimo y no lo hemos podido resolver. No es nada fácil resolverlo. Tenemos una explosión demográfica gigantesca, ¿no? Desde el Baby boom, ¿no? Después de la posguerra empezó la población mundial a crecer. México no se distingue por no ir en las tasas de crecimiento también de población. Cada vez hay más. Es muy difícil la educación superior. Está concebida en modelos tradicionales de escolaridad. Es muy costosa, desde edificar las escuelas, las universidades, formar la planta académica, en fin, es una velocidad que nos rebasa. Entonces el número de aspirantes que no logran ingresar a la universidad crece y obviamente genera una tensión social fenomenal y obviamente impulsa a descontentos muy justificados. Hay muchas familias que ponen todo su esfuerzo y toda su ilusión en la educación de sus hijos. Y cuando se quiebra el proyecto de vida del hijo, no fue nada más del hijo, fue de la familia. Y crea con justicia una inconformidad a que esta sociedad no brinda el derecho a ser educados sus hijos. Y tienen toda la razón. Entonces es un problema, un desafío enorme para la UNAM. Enorme. Nos ha costado tomas de rectoría, paros, en fin, no sé, es muy costoso y como cada vez sigue más. Y más con las ideas de nuestro señor presidente, que dice, ¿qué cabeza cabe que no les den lugar a 300,000 aspirantes? Ay, señor presidente, ¿en qué cabeza cabe que cree usted que podemos darles a 300,000 de mañana? Si no es por falta de voluntad. Entonces ahí hay un enorme desafío, enorme. Y este desafío, digamos, no solo es el acceso, luego la deserción en
bachillerato. Es muy trágica. Y también eso, decimos, es otro de los grandes desafíos para la universidad. Y luego, claro, pues se va acumulando el problema y le llamamos rezago. Y el rezago genera un gran problema. Pues ya mi tiempo se está medio queriendo acabar. Entonces voy a pasar un poco más rápido. Hay una serie de cifras que nos hacen valorar que el problema es grave y que hay que atenderlo. La que sigue, por favor. Voy a avanzar un poquito más rápido para tratar de no quedarnos en el escepticismo de no podemos hacer nada. Yo creo que sí podemos hacer mucho. Entonces voy a tratar de alcanzar aquellas diapositivas que nos alcanzan a enseñar que sí tenemos rutas por donde trabajar. Entonces, bueno, aquí la cultura como capital cultural, ¿no? La formación de capital cultural es todo un tema de Bourdieu y creo que es interesante. Abajo les puse unas líneas. Tuve la suerte de estar en el cambio de la presidencia de la Universidad de Harvard y el presidente, el nuevo rector, planteaba esas líneas azules, que decía: nunca antes yo había visto el cuestionamiento de para qué sirven las universidades. Fíjense qué lo está diciendo el presidente de la Universidad de Harvard, digamos el rector. Dice: cada vez veo como que la sociedad empieza a decir: ¿y para qué queremos estas instituciones? ¿Merecen apoyo público estas instituciones? Que está sorprendido de cómo viene cuestionándose en un país como los Estados Unidos la pertinencia de la educación superior. Si es desafío para Harvard, imagínense para nosotros. Si cada vez nos van a empezar a poner en tela de juicio de qué tanto valemos y justificamos socialmente nuestra existencia. La que sigue, por favor. Bueno, la educación de calidad, sin duda, no podemos, por querer meter esos 300,000 que el señor presidente dice, recibámoslos. Sí, señor presidente, pero no hagamos la simulación que dice que les damos universidad y no hacemos nada más que hacernos el ridículo y regalarles papeles que no valen nada, certificados que no certifican nada, para que nos quedemos todos disque contentos en el peor deterioro que podemos ver. Entonces necesitamos calidad educativa. Ahora, sí, señor presidente, 300,000, pero con calidad, ahí está el compromiso, señor presidente, con calidad, y órale, los 300,000. Me dicen cómo, por favor, porque sí. Entonces, vamos a la que sigue, por favor. Bueno, era todo relacionado con calidad y qué sentido tiene la educación. Finalmente yo diría, la educación es promover las competencias para ganar calidad de vida y estas competencias que nos permitan el desarrollo personal, el desarrollo social y el desarrollo profesional. Yo creo que hay que entender que la universidad no es solo profesionalizar, no es solo capacitar para el trabajo, sino es capacitar para la vida, para la sociedad, para resolver los problemas de nuestra sociedad, que son los que nos dan calidad de vida. Una pobre solución a los problemas sociales nos hace una calidad de vida muy pobre. En fin, la que sigue, por favor. Y bueno, ahí voy a entrar a las nuevas tecnologías. La que sigue, por favor. Y bueno, yo aquí lo que sí les quiero decir, para no quedarme con el pesimismo y que la audiencia se sienta, híjole, qué panorama tan triste nos dejan. No, yo creo que los problemas actuales son enormes, pero nuestras potencialidades son enormes. Eso también, y hay que tenerlo muy presente. Tenemos una capacidad de desarrollo extraordinaria. El conocimiento se produce exponencialmente. Lo estamos viendo, las tecnologías que tenemos en la mano, ¿no? Cuando utilizamos, digamos, un Google Map o Waze y vemos que
que nos siguen, ¿no? Que son analítica de datos en tiempo real, y yo no sé con cuántos usuarios, ¿no? Y que me sigue una calle y dice, ya te equivocaste, te voy a dar la nueva ruta, y todavía estudian por aquí, ¿no? Porque hay muchos coches, te voy a llevar por acá porque vas a llegar 5 minutos antes. Y uno, es extraordinaria. O sea, las bases de datos, la analítica de datos, ¿no? El Big Data nos abre posibilidades extraordinarias. En la educación vamos a poder hacer. Yo he tenido unas experiencias muy bonitas educativas de seguimiento de estudiantes a través de procesos de colaboración, que me siento sentado en la cocina de ellos viendo cómo trabajan, diciéndole, oye, no te portes tan mal. Extraordinario, tienen un contacto fenomenal, hay unas posibilidades extraordinarias. Entonces yo creo que si los desafíos son enormes, también las potencialidades son enormes. La inteligencia del hombre, ¿no? En el desarrollo del conocimiento, en un lustro se producen más cambios que en un siglo. Hoy en día, 5 años, lo que antes tomaban 100. Entonces vamos a una velocidad extraordinaria. La que sigue, por favor. Y bueno, yo sí creo que aquí la era digital es uno de los factores de mayor impacto y de mayor transformación. Es extraordinaria la capacidad de inteligencia artificial, nos abre posibilidades extraordinarias, todo lo que es la conexión en línea, lo que fue dejar la conexión alámbrica, que aquí habrá probablemente jóvenes que no conocieron los teléfonos amarrados a las paredes con cable. Y ya vemos los que los conocimos y decir, sí ha sido esto una liberación que nos da, digamos, el don de la ubicuidad. Podemos estar aquí y allá, ¿no? Entonces es una potencialidad fenomenal, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, aquí hay un montón de situaciones que la informática o los aparatos digitales nos pueden dar. La que sigue, por favor. Yo creo que ya estoy cerquita de los 5 minutos, ¿verdad? ¿O no? Ya casi. Bueno, entonces aquí la revolución y lo que les decía, en la transformación de hábitos de vida. Entonces es muy, muy interesante cómo las tecnologías nos van forzando a dejar atrás las viejas prácticas. Y esto nos hace que estamos exigidos a renovarnos, porque si no nos renovamos, nos quedamos atrás. Y hay una analogía que decía el doctor Pisanti, que era muy bonita, dice, es como venir caminando junto al ferrocarril, junto al vagón, y cada vez hay que caminar más rápido para seguir junto al vagón, para que no nos deje. Y mañana hay que correr para que no nos deje. Y entonces esto implica la necesidad de tener una constante transformación. La que sigue, por favor. Vámonos para adelante, por favor. A ver si llegamos. La que sigue, por favor. Cognición distribuida. Digamos, este es un nuevo paradigma muy interesante de la psicología, de darnos cuenta que la inteligencia no está en mi cabeza. ¿Y cómo que no? Claro que está en tu cabeza, las gentes, no, está compartida. Si yo me siento a dialogar con personas, digamos que sus cuestionamientos son muy superficiales, eso me va a quedar muy superficial. Si yo me dialogo con gente que tiene cuestionamientos bien fundamentados, bien estructurados, me hace generar cuestionamientos bien estructurados. Digamos, el conocimiento compartido es muy claro, que ustedes saben muchísimas cosas que yo no sé, yo sé muchísimas cosas que ustedes no saben. Entonces, la interacción, la unión de nuestros conocimientos genera una mayor potencialidad. La memoria distribuida, pues es muy clara. Algunas cosas ustedes se pueden acordar, de otras que yo no me acuerdo, pero yo me puedo acordar de otras que ustedes no se acuerdan. Entonces todo esto lleva a la idea, yo diría, de los nuevos modelos educativos predominantes. El trabajo por colaboración, el trabajo en equipo, no de individuos. ¿Qué ha sido nuestra tradición? A ver, niños, traiga cada quien su tarea y los voy a calificar a ver quién sacó el 10.
ya es una dinámica totalmente distinta el crear las potencialidades del trabajo colectivo. Entonces yo creo que por ahí nos podemos ir. Bueno, hay toda una fundamentación desde la teoría de Vygotsky en esta idea de la cognición distribuida. La que sigue, por favor. Es lo mismo de cognición distribuida. Vamos para adelante, por favor. La actividad epistémica. Yo creo que nosotros nos centramos, por ejemplo, el concepto más predominante por, yo diría siglos probablemente, en la educación fue el aprendizaje. Entonces teníamos la idea de recoger el conocimiento. Estaban, por ejemplo, la ilusión del enciclopedismo del siglo de las luces. Pongamos el conocimiento en una enciclopedia. Hoy en día, las enciclopedias más acreditadas, la enciclopedia británica, cuyas entradas estaban dadas por un autor de primer nivel, hoy en día esa enciclopedia ya tiró la toalla. Ya digo, yo no puedo contra Wikipedia. Wikipedia me lleva de calle. Obviamente es muchísimo más actualizada. Yo voy a estar sacando un año después la noticia de ni quien le interese cómo fue la elección de Trump. Wikipedia al otro día estaba todo y al segundo día actualizado todo. Entonces el conocimiento hoy día lo tenemos en la punta de los dedos. Escribimos y podemos saber qué día nació María Félix y qué día se murió. Si es que tiene pertinencia citar eso, pues yo lo saco con una puntualidad extraordinaria, tecleando. Entonces el conocimiento ha perdido, digamos, el valor que tuvo cuando no teníamos este acceso a la información que hoy tenemos. Entonces el problema no es información, el verdadero problema es procesarla, pensar con la información, crear actividad cognitiva, entender, comprender más que aprender. Ese es el verdadero desafío educativo que tenemos que afrontar. Y ahí podríamos decir esta operatividad cognitiva, digamos la actividad epistémica, es decir, que los alumnos puedan construir conocimiento bajo proyectos que les den, digamos, el pautado de qué van a hacer, de proyectos basados en problemas reales. Aprendizaje basado en problemas que lleva 40 o 50 años y que ha sido muy exitoso. Entonces, crear la convergencia de la cognición distribuida para crear equipos de trabajo a partir de proyectos que atiendan problemas concretos, reales, que tengan relevancia social y por lo tanto muy probablemente relevancia personal para los alumnos, en lugar de estar trabajando lo que el profesor llevaba trabajando en los últimos 30, 40 años, porque él se había especializado en eso y no sabe salir más que de su tema. Entonces eso está rebasado. Yo creo que son estos nuevos diseños educativos los que tenemos que alcanzar y promover en nuestra universidad. Entonces ahí dejar la memorización para pasar a la comprensión. La que sigue, por favor. Bueno, romper esta especificidad de los campos semánticos, que de alguna manera lo había dicho en esta de ir hacia la transdisciplina. La que sigue, por favor. Los paradigmas del siglo XXI, de la atención a la prevención. Yo creo que hemos trabajado mucho, aquí hay colegas que trabajan en el área de la salud, ¿no? Y que hemos puesto un énfasis, o así se desarrolló la medicina, ¿no? La odontología, atendiendo problemas de salud. Pero hoy nos vamos dando cuenta que es muchísimo mejor, mucho más audaz, prevenir los problemas de salud. Digamos, en la parte odontológica, ¿para qué estamos queriendo que venga el cliente con una
serie de problemas ya desarrollados, sí lo podemos enseñar a prevenir, a ir al... Entonces yo creo que también ahí hay modelos en el paradigma. La que sigue, por favor. Bueno, una nueva concepción de educación. Dejamos de que la educación se da en estos escenarios cerrados, construidos, llamados escuelas, universidades, y darnos cuenta primero que la educación, si en algún lado tiene importancia y relevancia, es en la infancia, que esa se da en la familia. Y más vale que podamos generar sensibilidad y competencias para que los padres desarrollen una buena formación temprana en sus hijos. Y después viene la escuela, sin lugar a duda, la institución abocada a la formación. Pero luego nos damos cuenta que la calle enseña, la sociedad enseña, que la educación no está atrapada ni en la familia ni en la escuela, sino que la calle, la educación vial, nos va enseñando, y que tenemos muchísimos recursos educativos extraordinarios, como museos, zoológicos, parques nacionales, sitios históricos, arqueológicos, que pueden ser construidos y articulados de manera sistémica a procesos educativos. Entonces, crear una visión educativa mucho más sistémica de lo que hemos trabajado, y que encontrar que hay un corrimiento a lo largo de la vida donde estos procesos educativos, formativos, van teniendo distintas naturalezas, ¿no? Llegamos por llegar hacia el último peldaño del ciclo vital, el fin de la vida. Y como ya lo citaba, digamos, la tanatología, el buen morir, que no nos hemos sabido enseñar a afrontar un problema tan difícil como es la muerte. La muerte tanto del que muere como los que se quedan. Y puede ser emocionalmente sumamente costoso. Y sí podemos rebajar esos costos, si podemos enseñar prácticas que permiten generar un mejor morir. Entonces, por decir, digamos, una etapa de formación muy tardía, pero que en el ciclo de la vida, pero que tiene una enorme relevancia, y que todos los que estamos aquí, creo, entendemos y compartimos que efectivamente el buen morir es todo un tema que hay que atender. La que sigue, por favor, la residencia y los asilos, ¿no? Vaya tema, y más sabiendo cómo están, por decir, y son etapas de la vida que hay que atender y saber lidiar con ellas. Bueno, en estos equipos de trabajo, las modalidades de trabajo sincrónico o asincrónico, esta gran ventaja que genera, ¿no? Por ejemplo, quien ha trabajado hoy en Google Drive, ver que podemos trabajar el mismo documento sincrónicamente es impensable en una máquina de escribir de golpe, ¿no? Impensable. Pues, ¿cómo le vamos a hacer para que los dos estemos escribiendo al mismo momento? Que hoy en día se da, es un fenómeno extraordinario, ¿no? Entonces, bueno, ahí están todas estas ventajas que yo les decía, de que nuestras potencialidades son extraordinarias. Si bien los problemas son muy graves, también lo hay. ¿Sí estás contemplando el momento de diálogo? ¿Sí? Sí, para que abramos la oportunidad, ¿no? Entonces, la que sigue, por favor. Digamos, todo esto de las modalidades educativas, y sé que aquí hay una buena presencia de personas que han trabajado o trabajan en su ayer, ¿no? O que son estudiantes de su ayer. Y por otro lado están estos sistemas escolarizados y esto que se llamó los sistemas abiertos, ¿no? Que era, pues vienes los sábados y te doy tutoría, ¿no? Y luego, bueno, cuando apareció el internet, bueno, ahora pues ya la tutoría no tienes que venir, la hacemos en línea. Y todo esto ha ido transformándose, ¿no? Y yo creo que son categorías históricas, como los nombres de las disciplinas, como los estancos disciplinarios, que todavía nos siguen generando, ¿no? Y la estructura de la UNAM, ¿no? Está el sistema escolarizado y el sistema de educación abierta y a distancia, y estas categorías siguen rompiendo en vez de buscar dinámicas de integración. ¿Por qué de distancia tiene que tener distancia? Pues si puede venir, que venga.
Y si nos podemos ver en un lugar, en un sitio de ejercicio profesional interesante, pues ahí nos vemos para que podamos generar, en fin, yo creo que estas formas tienen que irse desapareciendo y creo que la UNAM tiene un reto de modernizar, de actualizar la forma de concebir los procesos de educación superior. La que sigue, por favor. Esta ya la habíamos visto, la que sigue, por favor. Bueno, en los perfiles de los egresados, ¿no? Y yo diría el desarrollo de competencias profesionales. Y digamos, regreso a mi ejemplo de la tanatología, y que de hecho se acerca porque fue una alumna que trabajó conmigo en el Ceneval y la dejé de ver, y una vez llegó a Iztacal a verme toda destrozada porque había muerto su papá. Pues a mí me dio mucha pena, le expresé mis condolencias, pero después de un año regresó y se queda destrozada por su papá. Entonces yo le dije a ella, mira, yo te voy a hablar, yo creo, como tu papá te hablaría. Estoy seguro que tu papá te diría: hija, por favor no te vayas a la tumba junto conmigo, no me hagas eso. Y le hablé, y lo más interesante fue que regresó un tiempo después. Me dijo: doctor, ¿cómo le agradezco sus palabras? Ahora soy tanatóloga. Ahora me dedico a eso profesionalmente. Y estoy vinculada con distintos profesionistas que trabajamos el tema y nos vinculamos y nos vamos exponiendo a distancia, por internet, vamos exponiendo los problemas que estamos enfrentando con nuestros pacientes, y entre todos vamos construyendo y dialogando opciones. Esa profesionalización yo creo que es el futuro. Y ahí la veo. Muchas gracias al doctor Felipe Tirado por su brillante exposición. Pasamos a un par de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario que quiera compartir con el ponente. Sí, allá arriba, por favor. Hola, buenas tardes. Me gustó mucho su ponencia y quería preguntarle, aquí estoy. Bueno, lo que yo he notado en mi universidad es que hay un envejecimiento social. Todos mis profesores, la mayoría son adultos mayores o ya van para allá como dentro de 5 años, y yo sé que a ellos les enseñaron con el proceso de memorización, repetir una y otra vez, buscar en la biblioteca, y esos mismos profesores son los que ahora tienen el reto de enseñarnos a buscar bases de datos en internet y todo ese tipo de cosas. Sin embargo, yo creo que les cuesta algún trabajo debido a ese tipo de envejecimiento, a la forma que ellos aprendieron, y hasta muchas veces se ve forzado la forma en la que se les está obligando a enseñar para que cumplan con las competencias de la globalización. Es algo muy complicado que la verdad yo no me imagino a esos profesores adquiriendo esas competencias de una forma natural. Siento que casi les está llegando de golpe y es algo muy profundo para ellos. Entonces quiero preguntar cómo va a haber ese cambio en ese tipo de personas, pensando en las personas, en ese envejecimiento social que tienen. Es muy buena tu planteamiento y sin duda es un gran problema. La universidad viene reaccionando, probablemente tardíamente, pero reaccionando a ello. Entonces ahora hay todo un problema muy difícil, que es que estas generaciones ya envejecidas se jubilen. Esa es la vía, esa es la solución, digamos. Particularmente
digamos, la normatividad universitaria sí está pautada para exigir la jubilación. No lo hace, pero lo va a tener que hacer, porque como tú dices, cada vez la planta académica está más envejecida. Iztacala, una dependencia joven, tenemos que decir que fue joven, pues tiene 42 años, 44. Entonces, efectivamente, la planta académica tiene ese problema. Habrá profesores que están al día y que siguen, digamos, teniendo capacidad de enriquecer a los estudiantes, que se queden mientras puedan. Hay profesores que caen dormidos en el escritorio. Eso es inadmisible. Eso es un fraude. Eso es corrupción. Si decimos que la corrupción tenemos que abatirla, eso es corrupción. Un profesor que cae dormido tiene que tener la conciencia. Lo que tenemos que hacer es, con mucha prudencia, de manera, digamos, muy apropiada, convencerle que su edad ya no le da para seguir siendo profesor y dar lugar a las nuevas generaciones. El problema es muy grande. Hay un programa que se llama SIJA, que es para introducir nuevos elementos jóvenes a la universidad. Yo creo que es uno de los programas más exitosos que hemos tenido, en donde efectivamente hoy en día los nuevos académicos que incorporan la UNAM son muchachos muy brillantes. Todos tienen hoy credenciales académicas muy consolidadas, y eso es lo que hay que hacer, y hay que irlo haciendo. El Consejo Técnico tiene el atributo de que después de los 70 años, cada año valore la productividad del profesor, y si el profesor no tiene una productividad aceptable, no aceptarle el informe y por lo mismo invitarle al retiro. Yo creo que vamos a tener que llegar ahí, porque cada vez este problema se hace más presente. Un gran problema para la universidad, un gran desafío. Tenemos espacio para una pregunta más. Hola, buenas tardes, doctor. Muchas gracias por su conferencia. Bueno, yo le quería preguntar, usted habló de que vivimos en sociedades escolarizadas todavía, y bueno, que para estas sociedades escolarizadas el rezago y algunos conceptos, o sea, que la gente no tiene acceso a la educación, pues significan una tragedia, ¿no? ¿Qué sugeriría usted para que en estas sociedades escolarizadas empezáramos como a resignificar eso que observamos, y que además pudiéramos darnos apertura a otro tipo de escolarización, o no escolarización, sino otro tipo de educación más abierta, sin crear una resistencia aplastante, ¿no? Si decimos vamos a hacer escuelas al aire libre en el campo, ¿no? Que no vengan todos a decir, no, pues ¿cómo vas a ponerlos todos al aire libre, ¿no? O sea, ¿cómo lidiamos con esa resistencia al cambio? Y bueno, también tenía otra pregunta. Usted hablaba de la pirámide de Maslow, y yo ahí tengo una duda, que no sé si algún psicólogo con experiencia me puede resolver. La parte más alta es autorrealización, pero realmente a mí nunca me ha quedado claro qué es eso de la autorrealización. Yo supongo que es una mala traducción de self-realization, y no sé si también venga del alemán. Entonces, no sé si ahí haya un malentendido, y pues bueno, todos le tiramos a la autorrealización, con la educación queremos llegar a la autorrealización, pero a lo mejor ni siquiera estamos entendiendo lo que se quiso decir desde un principio, ¿no? Esas serían mis dos preguntas. Gracias. Sí, con mucho gusto. Mira, la primera sobre esta idea de los modelos escolarizados, ¿no? Seguimos, como es lógico, tendemos a repetir lo que aprendimos y como lo vimos y como nos educamos, pero hay que avanzar a nuevos modelos. Digamos, tú lo pintabas, ¿o qué nos vamos a ir al campo y nos vamos a reunir todos? No puede ser así, eso es muy naif, eso no puede ser. O sea, lo que tenemos que entender es que sí, por ejemplo, ¿por qué le digo a una persona, por qué le cierro la universidad y le digo, tú ya eres rezagado, ya estás fuera, ya no tienes, ¿por qué no le dejas la oportunidad que en cuanto tenga
formas de seguir construyendo su porvenir formativo, lo hagan y lo reconozcan. Yo creo que nos iremos caminando a modelos mucho más flexibles de este orden. ¿Y dónde adquiriste los conocimientos? No sé, lo importante es que tengas las competencias que te deben dar la acreditación para poder ejercer con una garantía profesional a quien le brindan los servicios. Entonces yo creo que caminaremos a estos modelos, poco a poco vamos a ir caminando, estos diálogos, ¿no? Nos llevan a la conciencia de que no podemos seguir repitiendo y construyendo ese mundo de rezagados. Bueno, lo de Maslow, yo te diría, la pirámide de Maslow, el último peldaño es muy claro, lo fraseen como lo fraseen, no sé, puede haber traducciones de una forma o de la otra, pero para Maslow era que tú en la vida, es la pirámide de las motivaciones, ¿no? Empezando desde las más básicas, las fisiológicas, que sin duda lo son, hasta llegar a que una persona debe de construir un proyecto de vida. Y ese proyecto de vida es el que te incentiva a desarrollar una serie de acciones en búsqueda de un porvenir. Y entonces Maslow decía, es fundamental que una persona construya un proyecto de vida. Yo creo que le falta un último peldaño a la escala de Maslow, porque ahí yo no sé si Sergio ya viste cuando veníamos la escala de Maslow, que yo creo que hay otro peldaño más, que es el legado. Cuando una persona no solo tiene un proyecto de vida, sino termina generando la conciencia y cuando me vaya, ¿qué dejo? Y trabajar para construir un legado, yo creo que es una enorme motivación, que en general la gente lo hace en muy estrecha escala, digamos, hacia su familia, hacia sus hijos, busca dejarles un legado, ¿no? Y mucho está pensado en una economía que solvente las carencias que puedan tener. Pero hay otro que puedes tener, ¿cuál es el legado social que dejas en esa escala de Maslow? Pero es, digamos, yo creo, proyectos de vida, la autorrealización es ¿qué haces tu proyecto de vida? Ok, una última pregunta en la fila de arriba. Bueno, doctor, una pregunta y posiblemente una respuesta. En su conferencia hay 3 puntos importantes que tienen que ver con la educación. ¿Cuáles serían las características en la educación y en la docencia para la multidisciplina, para la interdisciplina y para la transdisciplina? Esa es una. La otra, creo que vivimos en un mundo de culpables, porque hemos perdido de vista que luego hacemos cosas, vivimos en ella y no nos damos cuenta. Si los profesores que son docentes, que ya tienen una buena cantidad de años y se acostumbraron a dar sus posiciones de esa manera, se pierde de vista que en el siglo pasado las disciplinas se especializaron tanto que formaron sus propios lenguajes y ahora no hay puentes entre una disciplina y la otra. Y ese es uno de los problemas, de los retos que tiene la educación. ¿Cómo hacer que un docente trabaje con otros docentes de diferentes disciplinas para un problema real en contexto? Que es una manera de aprender. Bueno, esas fueron mis 3 preguntas y la respuesta a por qué los profesores han envejecido y no pueden salir de esa atadura. El problema inconsciente es el idioma de cada disciplina. Hay cosas que hacemos de esta manera. Por ejemplo, la fisicoquímica son 2 lenguajes. Ahí hay una interdisciplina. Podríamos mencionar, por ejemplo, varias disciplinas que trabajan de esa manera. Se me ocurre rápidamente una cirugía de corazón. Trabajan 25 gentes, cada quien de su disciplina. Termina la cirugía y se va y no trasciende a la interdisciplina. ¿Cuándo estaremos en la transdisciplina? Gracias, doctor. Sí, verdad. Bien, Iztacala nació con la idea de ser una dependencia multidisciplinaria, ¿no? Los que estamos ahí desde el origen vivimos la discusión multidisciplinaria y luego ya nos llegó que la interdisciplinaria, luego salió la transdisciplinaria. Y pues sí, uno ve un corrimiento a tener una interacción más
digamos, romper los lenguajes propios, como usted citaba, de una disciplina, y que uno logre generar un campo semántico compartido y que yo creo caminaría uno más hacia estos modelos más transdisciplinarios, y pues la voluntad está en que eso ocurra, que es muy difícil. Digamos, el problema de la jubilación, si lo vemos rápidamente y crudamente, es pesos y centavos. Esa es la verdad. O sea, lo que sucede es que un profesor, si se retira, ganaría sobre una tercera parte de su salario. Entonces, se resiste a aceptar un empobrecimiento de ese nivel. Estos programas que la universidad ha desarrollado para invitar a la jubilación permiten subirle al profesor un poco más la cuota de retiro, pero tampoco llega a ser lo que él decide si está en servicio. Entonces esa es realmente la resistencia. Lo que creo que rebasa la ética es cuando uno no tiene capacidad de poder cumplir con el compromiso. Si uno tiene la capacidad, digamos, hay profesores notables, ¿no?, que pueden tener 90, 93 años y la verdad es que están enteros y siguen teniendo la capacidad de poder. Yo creo que ahí tienen todo su derecho a continuar. Yo creo que el problema cuando se vuelve un acto fuera de ética es cuando no se tiene la capacidad. ¿Cómo mover el problema? Es muy complejo, le digo, porque termina siendo mucho cosa de pesos y centavos. Agradecemos al doctor Felipe Tirado por sus respuestas, al público por sus preguntas.